Bienvenida nuevamente a este espacio en el que estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y continuamos con la serie que denominamos Las cuerdas engañosas. En la ocasión pasada estuvimos hablando acerca de la primer cuerda, que es la preocupación. La preocupación nos engaña, porque nos hace creer que preocuparnos sirve de algo, que tal vez porque nos preocupamos entonces no ocurrieron esas cosas que creíamos que iban a ocurrir. Y eso es un gran engaño. Por eso necesitamos trabajar en romper esa cuerda todos los días. Hoy voy a compartirles la segunda cuerda engañosa. Y para ello les voy a leer un cuento que se llama Los dos halcones. Y dice así. Cuenta la historia que un rey de un país lejano recibió como obsequio de su cumpleaños 2 pichones de halcón. Y el rey se los entregó al maestro de la cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado. Había aprendido a volar y a cazar como ninguno. Pero no entendía qué le sucedía al otro halcón. No se había movido de la rama de un árbol desde el día de su llegada al palacio. Incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a los curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer nada. Por la ventana de sus habitaciones el monarca veía con tristeza cómo el pájaro continuaba inmóvil en la rama. Por fin publicó un llamamiento entre sus súbditos solicitando ayuda. Y entonces, a la mañana siguiente, ¿cuál no fue su sorpresa al ver volar al halcón ágilmente por sus jardines? De inmediato mandó llamar al autor de tal milagro y al poco rato le trajeron a un campesino que había realizado al parecer tal proeza. El rey impresionado le preguntó si era mago acaso, o cuál había sido su estrategia para lograrlo. El campesino, entre intimidado y feliz, explicó. Fue muy sencillo, Su Alteza. Solamente corté la rama en que posaba el pájaro. Y cuando él se dio cuenta de que tenía alas, se lanzó a volar. Hoy revisaremos la segunda cuerda engañosa y es la inseguridad. Las personas con inseguridad generalmente tienen un concepto de sí mismas no muy claro. No tienen confianza en ellas mismas, no tienen confianza en sus capacidades, en sus recursos, o tal vez ni siquiera son capaces de reconocerlos. Y definitivamente que esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque lleva a la persona a mostrarse tímida, a aislarse socialmente o incluso a tener paranoia, a estar pensando por los demás y pensar que todos los demás están pensando mal de ella misma. Por eso es tan importante que aprendamos a cortar esa cuerda, deshacernos de ella, y hoy les voy a compartir 3 cosas muy importantes que nos van a ayudar a lograrlo. Número 1. Tener un concepto correcto de nosotros mismos de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, en el verso 3, dice que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Esto es muy interesante y muy importante. Creo que a través de las redes sociales, ahora más que nunca, las personas tienen claro que necesitan trabajar con su autoestima, con una autoestima saludable. El problema es que los seres humanos podemos fácilmente distorsionar eso y empezar a inflar el ego, y eso es muy peligroso. Por eso el concepto de nosotros debe estar de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros somos. Por eso te invito nuevamente a que busques tu identidad en Cristo. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, eres una hija amada de Dios. Eres una sierva de Cristo. Eres heredera y coheredera de su gracia.
Todas estas cosas son importantes para tener un claro concepto de ti misma, de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Y eso nadie te lo puede arrebatar. Y va a traer una gran seguridad en ti misma. Número 2. Pide ayuda a Dios para reconocer las cosas con las que cuentas. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus recursos? Esos talentos con los que naciste, esos dones que Dios te ha dado para servir. Esto es bien importante. Al final del cuento que le leí, el campesino decía, se dio cuenta de que tenía alas y las usó. Por eso Dios quiere guiarnos, para que nos demos cuenta de qué cosas tenemos para hacer las cosas que Él nos llama a hacer. Imagínate que tienes un horno, tienes gas, tienes harina, tienes azúcar, tienes huevos, tienes leche, tienes un molde. ¿Qué crees que Dios te va a poner a hacer? Sin duda un pastel. Entonces, de ahí vamos a encontrar el tercer paso. Y el tercer paso es hacer las cosas de manera persistente, aunque a la primera no te salgan bien. Yo recuerdo la primera vez que hice un pastel, pues se me bajó y lo apagué antes de tiempo y luego en otra ocasión calenté el horno de más y se me quemó y entonces persistí hasta lograr hacer un pastel muy rico, por cierto, y luego aprender a decorarlo y todo esto que implica. Y claro que esto es una metáfora, pero ahí en esa misma carta de los Romanos, Pablo explica cómo cada uno de nosotros somos diferentes dentro de un cuerpo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos partecitas de ese cuerpo. Por eso necesitamos reconocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que Dios nos entregó para servirle. Por eso el mismo Pablo dice, no le puede decir el pie al ojo que quiere ser ojo o que la oreja que quiere ser boca, porque cada uno de nosotros Dios nos hizo diferentes, pero debemos de estar orgullosos de que Dios fue el que nos diseñó. Por eso es tan importante, para deshacerte de la inseguridad, que tengas muy claro quién dice Dios que tú eres. Que reconozcas tus talentos, tus dones, tus capacidades, que indagues y que te pongas en acción, que practiques de acuerdo a lo que Dios te ha dado, a la medida de la fe. Si vamos a animar a otros, si vamos a servir a otros, si vamos a ser generosos, si vamos a dar, si vamos a estar asistiendo a una persona que está enferma, tantas cosas que hay que hacer. ¿Y sabes qué? Dios siempre te ve. Y aún la cosa más pequeña que hagas por otro, Dios la ve y la va a recompensar. Cuando la hagas de todo corazón, sabiendo que para eso fuiste hecha. Muchas gracias. Gracias por estar en este espacio en el que estamos aprendiendo a cuidar y guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y recuerda, Dios con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.